En el día de hoy, jueves 15 de diciembre, en la jornada matutina, nos reunimos nuevamente, como todos los días, con el fin de eh, compartir con ustedes las reflexiones relacionadas con los ataques terroristas que ha sido blanco de manera sistemática, continua, sostenida, la población civil del bello municipio de Puerto Inírida. Eso es un paraíso terrenal que tenemos los colombianos y que ignoramos por desconocimiento total de nuestra geografía y de nuestra ubicación, lo que allí tenemos. Pero vamos a centrarnos de esos ataques terroristas en uno que fue muy sonado durante el laxo gobierno del señor Andrés Pastrana, cuando más o menos 400, 500 terroristas de varias cuadrillas de las FARC se unieron en gavilla criminal para destruir este poblado como habían hecho en Mitú. Sin embargo, aquí la Armada Nacional y la Policía Nacional reaccionaron y el pronto apoyo de la Fuerza Aérea y el Ejército cambió el tercio de lo que estaba sucediendo y les evitó semejante barbaridad que tenían. Y de esta forma se logró que la institucionalidad prevaleciera y causarle un importante número de bajas a estos delincuentes. Pero eso no significó que de ahí en adelante el municipio, por ser casi fronterizo con Venezuela, se convirtiera en el epicentro de múltiples acciones criminales de las FARC y a la fecha de hoy no cesan, y después con el argumento de la supuesta disidencia, de la lucha entre ellos mismos, que la Marquetalia, que el grupo de Gentil Duarte, y con la aparición del ELN y con otros delincuentes de otras pelambres, se llegó a lo que tenemos hoy, que es una presencia permanente de terroristas en la zona. Adelante, mi coronel. Coronel, a partir de la aparición delictiva de las cuadrillas 16 y 44 de las FARC y de las autodenominadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente, los terroristas han perpetrado innumerables crímenes contra los habitantes del departamento del Guainía, área donde el grupo delictivo ha constituido un importante foco criminal, razón por el cual nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta de manera evidente en su programa institucional La memoria histórica aún no contada del terrorismo en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcocomunista contra nuestra nación. En este caso específico, los pobladores de su capital, Puerto Inírida. Bueno, mi coronel, sí, víctimas, como lo decíamos, son muchos los ataques. Hoy hemos tomado como referencia solo el de 1999 para hacer algunos análisis comparativos, pero en realidad esta población, que es en su mayoría indígena, que todavía son indígenas, de esos que están, muchos de ellos en condición de pureza étnica, por lo cual son muy sensibles a las enfermedades que les podemos llevar de las ciudades o de los centros urbanizados, quienes hemos formado ya defensas para muchas infecciones, para muchos virus. Allá se presenta muy comúnmente ese tema. Cuando vino la epidemia del coronavirus fue una de las zonas más afectadas porque estas personas están en un estado casi natural en medio de la selva y no tienen y no han adquirido en sus cuerpos las defensas que se requieren. Y aparecieron los terroristas de las FARC ya hace más o menos 30 años allá, reclutándoles los hijos, violándoles las niñas y atacando al poblado de una manera misericordia, con la facilidad de que están muy cerca a la frontera con Venezuela y se pasan de un lado a otro aprovechando la gran cantidad de caños y de cursos de agua que hay en la región. La incipiente economía que tiene el municipio de Puerto Inírida ha sido blanco de los ataques terroristas y sin embargo es un pueblo que ha sido resiliente y ante la ignorancia del resto de los colombianos, porque muchos ni siquiera sabemos dónde está ubicado el municipio de Puerto Inírida ni cuál es su importancia geográfica y estratégica, esa comunidad ha subsistido y ha sido víctima de los terroristas de las FARC. Por eso hoy le enviamos este mensaje a los colombianos y a los habitantes de esa zona
para resaltar el daño que han hecho los criminales de las FARC y el Partido Comunista Armado y poner en primer plano, como siempre, a las víctimas de toda esta atrocidad. Adelante, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Hoy es jueves 15 de diciembre del 2022 de la emisión 256 del programa diario Reconstrucción de la Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, donde se abordarán algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento del Guainía, que durante años ha sido convertido en importante núcleo terrorista contra sus habitantes por los cabecillas narcotraficantes de las FARC, con miras a implantar una dictadura comunista en toda la nación. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico de la pintoresca capital del Guainía? Importantísimo, mi coronel. Este es un rol geográfico, geoestratégico, histórico, porque es un municipio que integra al llano con la selva amazónica, con la Orinoquía, y tiene en el departamento límites prácticamente con Venezuela y con Brasil. No el municipio, sí el departamento. Entonces miremos el mapa para ubicarnos geográficamente y hacer una precisión y ubicarnos en el espacio. La zona más oriental de Colombia es precisamente el departamento del Guainía. Infortunadamente, por nuestro concepto de pésima administración que han tenido quienes siguieron gobernando después del libertador Simón Bolívar, en adelante, sin excepción, todos con una miopía geopolítica impactante. Esta región de los llanos orientales y de la Orinoquía y la Amazonía pertenece a Colombia por la distribución que se hizo entre la Capitanía General de Venezuela y el Virreinato de la Nueva Granada en la colonia. Y luego, cuando se produjo la independencia, se aplicó el principio de uti possidetis juris, que significa que las nuevas naciones se identificaban siguiendo ese principio del derecho internacional, que era muy incipiente en la época, en el sentido de conservar los antiguos límites. Pero realmente esta zona del oriente del país había sido colonizada y desarrollada hasta donde se logró por parte de las compañías jesuitas que estaban empeñadas en fortalecer su comunidad con proyectos económicos y proyectos de desarrollo, inclusive hasta industrial, y hasta fuerzas armadas, porque fabricaban hasta catalicones con los cuales se podía ir al combate. Pero era un desarrollo aparte.
de lo que estaba haciendo la corona española. Y los encomenderos y los señores feudales que trajeron aquí en la corona, porque no se pueden llamar de otra manera, lo único que les interesaba era dónde se encontraba oro, plata o esmeraldas para ir a expoliar, y a otros que lo llenaran de títulos nobiliarios y de posicionamientos sociales que no les correspondían, porque en España venían de ser simples y llanos ciudadanos, inclusive algunos muy pobres, pero aquí llegaban aprovechando el linaje que les daba ser colonizadores y destructores, y se asumían esas posiciones. Entonces se dedicaron más a la zona andina y a los valles del Magdalena y el Cauca, y se alejaron muchísimo del desarrollo de los llanos, porque qué pereza ir a trabajar en esas zonas tan difíciles. En cambio, los sacerdotes sí estuvieron por allá trabajando. Entonces, esa zona quedó así, en el olvido, y luego en las tantas distribuciones que hubo entre federalistas y centralistas, terminó distribuyéndose esa zona a una entidad que llamaban los territorios nacionales, de la cual nadie quería saber nada, y de milagro otros países no nos quitaron más territorio ante esa incapacidad y esa poca visión estratégica que teníamos sobre lo que es el desarrollo de un país. Así las cosas, esta comisaría, como se llamó inicialmente, porque ni siquiera se le dio categoría de departamento, sino que se inventaron una figura rarísima, los dirigentes políticos, dizque intendencias y comisarías, y era como una estratificación de que lo peor era una comisaría, la intendencia ya tenía un poquitico de más dimensión, y el departamento era pues ya de los dueños del país. Entonces se hizo, la primera capital fue en San Felipe, Uobando también tenía ese nombre, es que ni hasta para ponerle nombre se ponían de acuerdo. Y luego, y con el desarrollo que tuvo la zona hecha por colonos, no por el Estado, por colonos, que fue creciendo por el tráfico, por el comercio que había en los ríos Guaviare y Guainía y otros ríos, y Nírida. Entonces, fueron formándose municipios que el Estado los fue reconociendo, pero no por un plan de ordenamiento territorial ni por una visión estratégica de los señores encopetados en los ministerios y los departamentos administrativos en Bogotá, sino porque la misma gente lo fue formando y se fue creando. Entonces, es una historia que la tenemos muy oculta y que no hemos entendido la importancia de este municipio. Entonces, decíamos que el punto más oriental de Colombia está aquí en la Guadalupe. Antes era una sola con San Felipe, aquí ahora lo tenemos en la Guadalupe. Y el departamento fue creciendo y se dividió. Ya tenemos a la Guadalupe, San Felipe, Puerto Colombia, Cacabal, Mérida, Barrancopinas, Morichal y Panapana. O sea, 8 municipios formando un gran departamento que tiene muchísimo más territorio que el Estado de Israel. Y siempre ponemos esa comparación. Un Estado de Israel tan poderoso y tan desarrollado quisiera tener, aunque fuera la cuarta parte de este territorio para explotarlo, lo tendría produciendo hasta sacándole billetes de debajo de cada árbol. Pero nosotros aquí enfrascados en las guerras intestinas y las peleas estamos muy atrasados. ¿Qué otra característica tiene? Pues que eh, tiene una gran cantidad de cursos de agua, y si no fuera por el límite occidental, suroccidental que se le puso, que es una línea recta imaginaria en medio de la selva, realmente Inírida sería una isla rodeada por todos en su contorno por diferentes ríos, aquí donde la corta. Pero al unir Inírida con Morichal Nuevo queda exactamente una enorme isla, porque por todos los 4 puntos cardinales la circundan aguas fluviales. Y vemos también que el propio departamento tiene una división aquí con el Baupés, que es de esas divisiones arbitrarias que nadie entiende. ¿Qué límites puede tener una línea recta en la selva? Eso es imaginario. Igual pasa en la esquina más oriental del país y suroriental del departamento del Guainía. Una línea recta ahí que establece los límites entre, aquí la vemos mejor, entre Colombia, Venezuela y Brasil. Línea recta imaginaria.
Aquí tenemos igual otra línea recta imaginaria en medio de la selva. Eso es lo correcto. Es que si el río viene bajando por aquí y desemboca en este otro río, pues ese es el territorio colombiano. Pero nos hemos dejado quitar todo ese territorio por la gran imaginación de nuestros dirigentes políticos. Bueno, sigamos. Ahora miremos que la curia católica tiene muy bien organizada la zona y quizás la tiene mejor organizada que el Estado colombiano, porque ellos han, entre comillas, evangelizado a los salvajes indígenas de tiempo A y se han metido pues desde la época de la conquista y la colonia a llevar la imagen y el credo católico a esa región. Y aquí vemos cómo han organizado en este mapa, que tiene una gran cantidad de ríos y nos demuestra la organización geográfica y administrativa del departamento, cómo la Iglesia Católica tiene muy bien organizado eso, con sus vicariatos, en este caso el de Guainía, pero tiene vicariato en Puerto Carreño, tiene en Puerto Gaitán, tiene San José del Guaviare, el del Mitú. O sea, toda la zona está perfectamente ubicada y trabajada por la Iglesia Católica. Y no es de ocultarlo que gran parte del desarrollo de estas zonas lo ha hecho la Iglesia Católica con sus programas de gobierno comunitario y las mingas indígenas, porque son gente muy trabajadora cuando la traen a construir y la motivan, pero no ha sido que el Estado colombiano como tal tenga un proyecto de desarrollo en esa zona. Y es un departamento que por la selva tiene riquezas inexplotadas y desconocidas. Se ha detectado en los últimos 20 años la presencia de importantes minas de coltán, que es un mineral que cada vez es más importante en la fabricación de equipos cibernéticos y de medios de comunicación. Y desafortunadamente su explotación ha sido igual que en el África, ilegal, y naturalmente las FARC que vieron esa beta se han metido allá a enriquecerse y el Estado colombiano todavía no tiene el control de eso y difícilmente lo tendrá porque andan en otros paseos y en otros menesteres. También hay oro y sobre todo esa riqueza hídrica tan impresionante, esa riqueza de la flora. Es que hay especies de flora y de fauna aún desconocidas para los colombianos. Aquí los únicos que medio conocen esa zona son las FARC y uno que otro de esos ambientalistas o de esos izquierdosos que utilizan el tema del medio ambiente para justificar la existencia de los terroristas y viajan a menudo por allá. O uno que otro aventurero como el señor García, que es fotógrafo y siempre ha escrito sobre Colombia. Y claro, extranjeros que han venido enamorados de la riqueza de la selva colombiana y se han metido por allá y han convivido con las comunidades. Pero los colombianos ignoramos completamente lo que tenemos allá y parecería que no nos importa sabiendo que aquí está el futuro del mundo. Es más, esto se le viene llamando a toda esta región la Colombia del futuro. Y aquí al lado derecho vemos ya una representación de más ríos. No son todos, porque es que si se colocara realmente los ríos que hay en el solo departamento del Guainía, se vería esto como una radiografía del sistema arterial y venoso de un ser humano o de cualquier ser vivo de la especie animal. Muchísimas, pero muchísimas corrientes de agua van desembocando en los principales ríos y la selva colombiana en esa zona es un nacedero impresionante de aguas. No sabemos lo que tenemos y no sabemos ni siquiera vislumbrar qué puede haber además de agua dentro de esos recursos que se puede explotar y manejar, comenzando por el ecoturismo. Entonces, ahí nos da la idea. Aquí vemos el famoso Cerro de Macabre, que está allá en la zona limítrofe de Colombia. Es una belleza natural, algo que para los indígenas significa un sitio de adoración histórico. Y vemos el río Guaviare y el río Inírida, que son los que se unen ahí donde se forma Puerto Inírida, cómo se han convertido en un epicentro de lanchas, en unos muelles muy artesanales y con el desarrollo que ha llegado, pues tienen hasta su propia cancha de fútbol y las calles naturalmente sin pavimentar
pero por lo menos sobresale la torre de comunicaciones que Telecom le llevó allá. Lo demás todo ha sido desarrollo propio y reiteramos mucha influencia de la Iglesia Católica para la construcción de esas casas. Y lo mismo la llegada de los vehículos y las lanchas, o mejor, los vehículos han llegado en medio de esos planchones y lanchas porque los ríos son bastante navegables, pero no ha sido que el Estado colombiano tenga un proyecto de desarrollo ya, sino que la gente en la frontera con los otros dos países se ha ido integrando, que allá tampoco se les quedan atrás. Entonces es un proceso geohumano interesante de conocer y vemos aquí que la selva, igual que en todas partes, está siendo descuajada con una circunstancia agravante. Que allá la descuajan es para buscar el coltán y destruir, depredar, llenar de mercurio y otros elementos contaminantes para buscar el coltán o el oro como de lugar, y el otro oro que es la coca. Esa es la Colombia olvidada y es la Colombia del futuro. Adelante, mi coronel. Así es, mi coronel, y también la hemos conocido los militares aventureros, que nos gusta saber cómo es la Colombia profunda y la Colombia amarga, que está en las lejanías. Pues, mi coronel, y también hasta los sitios turísticos como el fuerte español que hay en San Felipe, como de 3 siglos de existencia. Hoy es jueves 15 de diciembre del 2022, de la emisión 256 del programa diario de reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, donde se abordarán algunos apartes del convulso fenómeno de la violencia tripartidista en el departamento del Guainía, que durante años ha sido convertido en importante núcleo terrorista contra sus habitantes por los cabecillas narcotraficantes de las FARC, y con miras de implantar una dictadura comunista en toda la nación. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico de la pintoresca capital del Guainía? Bueno, mi coronel. Entonces, el rol geoestratégico del Guainía es muy sencillo. Es ser el epicentro de un futuro desarrollo que, como usted lo decía, la única presencia visible del Estado han sido las fuerzas militares, porque la Armada Nacional sí lleva muchos años allá de presencia fluvial, tratando de controlar. Es más, cuando el general Rojas Pinilla creó la CENARC, que era el transporte fluvial, y la Satena, que ha sido la que le ha llevado. Satena es la que ha conectado a esas regiones con el país. Uno diría que si no hubiera sido por la CENARC, por Satena y por la Iglesia Católica, esa gente hasta se hubiera unido al Brasil o a Venezuela, porque encuentran más respaldo o más contacto con esos países que con Colombia. Entonces, el rol geoestratégico lo resumiríamos en eso, ahí, en que apuntan a integrar la región desde la profundidad del llano y de la selva, desde el olvido de en qué viven, con un país al que consideran que son colombianos porque les han dicho desde que nacieron, pero que no ha tenido, igual que en San Andrés, eh, la integración desde el centro del país y desde los centros de poder con sus regiones. Por eso se decía en forma jocosa, los sanandresanos decían que el que descubrió a San Andrés fue Rojas Pinilla, porque fue el primero que los integró al país. De lo contrario, ya serían nicaragüenses. Igual nos pasa aquí. Si no es porque Rojas Pinilla lleva allá a la Armada Nacional y a la Fuerza Aérea y hace presencia y autoriza la creación de unos municipios y les da la posibilidad de que tengan sus pistas de aterrizaje ya para comunicarse e integrarse con el país, pues esa gente se sentiría más venezolana o brasileña que colombiana. Adelante, mi coronel. Así es, mi coronel, habríamos perdido más territorio del que perdimos con Brasil, según lo puso en claro el obispo de Santa Rosa de Osos, Monseñor Willes, cuando Rivadeneira dijo que Brasil llegaba hasta donde cualquier persona hablara portugués. Entonces muchos colombianos comenzaron a hablar portugués para ponerse del lado del Brasil y así fue, quedaron del Brasil. Esas son historias pasadas y que no conocemos. Mi coronel,
¿Quiénes son los cabecillas autores intelectuales y materiales del ataque terrorista del bloque oriental de las FARC contra los habitantes de la amazónica población de Puerto Iniri? Bueno, mi coronel, entonces aquí los vemos, son principalmente los dos cabecillas de las FARC, el Mono Jojoy y Tiro Fijo, porque Jojoy era el cabecilla de esas cuadrillas que delinquían en el oriente de Colombia, con énfasis en esa zona de la Colombia profunda, a donde únicamente el Estado haya llegado con fuerza militar. Pero para nosotros el principal responsable de ese asalto terrorista se llama Andrés Pastrana Arango. No porque Pastrana sea de las FARC, no, sino por su irresponsabilidad de que unos meses antes le asaltaron a Mitú y fue cuando secuestraron a Mendieta y le causaron tantos daños al país, y él siguió, a pesar de que le causan semejantes daños, arrodillado ante los bandidos y permitiéndole esa zona de distensión que era tan grande, porque eran 5 municipios que se convertían en más de medio país, donde era prácticamente imposible combatirlos. Y sobre todo porque maniató inicialmente a las fuerzas militares y les impidió que entraran a la zona de distensión. Y el día que rompió las conversaciones, entonces les dio tiempo para que se fueran. Eso no es así. A unos bandidos que estaban destruyendo el país. Y entonces, claro, los responsables directos de la acción criminal de atacar el pueblo y de asesinar indígenas y de reclutarlos son este par de delincuentes, el Tiro Fijo y el Mono Jojoy, y todos los que lo secundaban y los que hicieron el plan. Pero el responsable político es Andrés Pastrana, porque después de que le pasa todos sus asaltos en Coviare, Meta, Cundinamarca, que lo hemos venido diciendo, y le intentaron tomarse a Guainía, y sale con el cuento de que ahora sí le estamos respondiendo y las FARC tienen es que entender que cumplan la palabra de lo que han prometido. Eso es hasta ridículo. Entonces, hoy queremos resaltar eso porque hay un responsable político de lo que ocurrió. Adelante, mi coronel. ¿Cuáles son los antecedentes más resaltantes del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del casco urbano de Puerto Iniri? Como siempre lo decimos en todos los eventos de estos criminales, hay muchísimos antecedentes y los hechos no suceden porque sí, sino porque ya ha venido todo un proceso, ¿no? Entonces, miremos. Las FARC, desde antes de que se posesionara el señor Pastrana como presidente, le midieron el aceite y él mismo ha tenido la desfachatez de colocar los videos que eran secretos de lo que él tenía, de las reuniones que tuvo con Tiro Fijo. Y hay uno que siempre lo recomendamos a todos que lo busquen en Google y lo vean en YouTube, donde está la primera reunión que Pastrana tiene con las FARC y fue a rendirles cuentas a Tiro Fijo y al Mono Jojoy. Y Tiro Fijo y Jojoy le hablaban como si estuvieran recibiendo un informe de quien les maneja una entidad y ellos fueran una junta directiva. Bueno, ¿y qué pasa con el dinero de tal cosa? Y Pastrana dándole reporte. Ya tengo pensado hablar con no sé quién, me van a llegar unos dineritos de la Unión Europea, man, y con eso les vamos a poner. Y entonces Tiro Fijo le decía, bueno, usted sabe que eso debe cumplirse, ¿no? O sea, como quien dice, cúmplanos o si no, destruimos el país. Y Pastrana llevándoles todo el acuerdo. Luego, cuando se pusieron bravos y dijeron que iban a romper los diálogos, él mismo fue allá, otros dicen que fue a llevar una cantidad de dinero que le había dado Luis Carlos Villegas para que le pagara a las FARC la liberación de la hija y que Tiro Fijo le dijo, no, usted sabe que el negocio es por $1.000.000, a mí no me traiga 500.000. Así es de que vaya, dígale al señor Villegas que pague los otros 500.000. Esa información se filtró y nunca se desmintió por parte de Pastrana. Y lo mismo cuando ya estaba eso que se acababa, que el acuerdo de San Francisco de la Sombra, que no es nada. Entonces, esa debilidad de carácter del señor Pastrana fue muy bien manipulada por las FARC para cometer todo este tipo de acciones. Lo hemos mencionado en la introducción, el ataque terrorista Mitú fue el primer ataque a una capital hecho por las FARC, porque el primer ataque a una capital hecho por un grupo terrorista fue el M-19, que también ya lo estudiamos aquí en el año de 1984. En el año de 1998 las FARC asaltaron la primera capital departamental, que fue Mitú, que fue cuando secuestraron al general Mendieta y al cabo Pinchao y a otros miembros de la Policía Nacional, y causaron tanto terror y fue necesario coordinar con Brasil para desembarcar las tropas, para entrar a ametrallar la zona, para retomar la pista de aterrizaje que estaba en poder de los bandidos y para destruirles una cantidad de lanchas por las cuales se replegaron. Algunas se pudieron destruir, otras no.
Entonces, ya teníamos ese par de antecedentes, pero se le van sumando otros. Es que desde el año 78, cuando el camarada Argemiro decide meter a las FARC en el narcotráfico, siguiendo el ejemplo de lo que ha hecho el M-19, porque el M-19 fue el primero que se puso a traficar coca, fue el primer grupo de traquetos comunistas. El bloque oriental y el bloque sur de las FARC, que lindan allá en la zona del Orinoquí y la Amazonía, o mejor, las FARC los determinaron para que toda su retaguardia estratégica estuviera ahí, con proyección hacia las capitales, el bloque oriental hacia Bogotá y el bloque sur hacia Ibagué, Florencia y Neiva, empalmando con la cordillera hacia Cali y Popayán con el Comando Conjunto Central. Entonces todos esos bloques se dedicaron a trabajar muy duro en el narcotráfico para financiar toda la dinámica de la guerra, reclutamiento, compra de armas, habituallamientos, transporte, salud, comunicaciones, todo lo que se necesita para la guerra lo financiaban con el narcotráfico de esos dos bloques que tenían incidencia directa o indirecta en esa zona. Y allá, ante la ignorancia total que tenemos los colombianos de la región, tuvieron años y años para preparar las organizaciones de apoyo. El que puso el dedo en la llaga en esa región fue el general Harold Bedoya, cuando lo nombraron comandante de la 7ª Brigada, y con una brigada que tenía 3, 4 batallones, un total de 4.000 o 5.000 hombres, no tenía más, tenía que controlar más de medio país y garantizar la seguridad, inclusive hasta esa zona, lo cual era imposible. Entonces, él salió del marasmo que estaba nomás buscando a tiro fijo alrededor de la Uribe, porque esa era toda la... y el Meta, ¿no? Vista Hermosa y esa región, y se metió al Guaviare por primera vez y destapó la relación de la Unión Patriótica con lo que llamaban las juntas patrióticas y la organización clandestina que llevaban años el Partido Comunista construyendo en la región, y un poco de organizaciones sociales infiltradas por la izquierda armada que fueron forzando a la población a hacer lo que ellos decían. Entonces crearon hasta cooperativas fluviales, crearon cooperativas en las cuales le vendían a los indígenas, impusieron leyes de control civil, establecieron también grupos de personas armadas a nombre de las FARC, que eran los que imponían el orden, sanciones, precios a la venta del combustible, precios a la venta de la coca, establecieron en algunos lados inclusive que se pagaba con coca la compra de los elementos de primera necesidad, es decir, ejercieron un cogobierno durante muchos años, y el problema vino a reventar en el gobierno Pastrana cuando se lanzaron a destruir los poblados que nunca habían tocado, como Mitú, Puerto Inírida y otros poblados de esa región. Luego tenemos que, para hacer eso, pues naturalmente tenían que ser muy fuertes en el incremento de las milicias bolivarianas, el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano Clandestino, igual que lo que estaba haciendo el Bloque Sur. Y más aquí, esta zona, que era la incidencia directa del Mono Jojoy, y que en la conferencia, la 8ª del año 93, se decidió que era la que avanzaba hacia la capital de la República. Entonces, para poder avanzar y garantizar que toda esa retaguardia no se les fuera a voltear, tenían que tener un trabajo muy amplio de milicias bolivarianas, de Partido Comunista Clandestino, de milicias de Movimiento Bolivariano Clandestino, integrados al plan de avance sobre Bogotá para mantener las líneas de comunicación, elemental principio de la guerra. Bueno, y poco a poco esa región fue padeciendo secuestros y sicariato comunista. Entonces, por ejemplo, las personas que iban a trabajar como mineros en busca de aventura o en aventuras en busca de recursos mejor, terminaban siendo blanco de las FARC para que los secuestraban por horas y los secuestraban del todo o los asesinaban y al río, y nadie supo de eso. O sea, esa cantidad de desaparecidos que causaron las FARC, de personas que no eran guerrilleros, pero que fueron por allá buscando oro y coltán, que fueron muchos, y que instalaban hasta sus minas artesanales, sus parequeaderos, ya llegaban las FARC a cobrarles o a exigirles, y si no funcionaban, los mataban. Eso no se menciona en el informe de la Comisión de la Verdad, porque es Colombia profunda, es Colombia olvidada, y es Colombia que no ha tenido dolientes, pero es una realidad y eso hay que ponerlo en claro. Y la JEP tampoco destapa eso, eso debería ser uno de los temas de los que la JEP ponga
sobre la mesa qué pasó con todas esas personas en esas zonas olvidadas que las FARC desaparecieron porque no estaban de acuerdo con ellos, porque los reclutaron y no se adecuaron al sistema marxista-leninista y les aplicaban lo que llaman la justicia revolucionaria y, como decía Raúl Reyes, al hueco. La octava conferencia determinó que el despliegue estratégico era hacia la cordillera oriental, pero tenía que provenir de los llanos, la Amazonía y la Orinoquía, y ahí lo vemos, y coincide con lo que hacen de la octava conferencia en el 83 y 16, en el 93, perdón, y 6 años después se incrementa y se desata la guerra y la violencia en una zona que el país ni la conocía, ni le había dado importancia, y vino a saber de ella, fue por esos asaltos terroristas de Mitú, Puerto Inírida, y los combates fluviales, y un poco de actividades que la prensa se encargó de destapar, donde las fuerzas militares estaban completamente olvidadas por el país, tratando de mantener esa integridad del cuerpo nacional. Hubo, obvio, una guerra, golpes trascendentales mutuos, en algunos bombardeos cayeron grandes cantidades de bandidos, en otros ellos sorprendieron a unidades policiales y militares y hubo muertos y secuestrados. Fue una etapa dramática. El gobierno de Samper, el gobierno de Pastrana y la primera parte del gobierno de Uribe, más o menos unos 10, 12 años de continuidad de violencia, fue mucho lo que el país vivió de muertes, ataques, mutilaciones, trampas explosivas, combates, decomisos de drogas, eh, capturas, golpes importantes. Todo eso ocurrió durante esa época y al país ya se le olvida, pero lo más complejo es que el informe de Rux tampoco lo menciona. Dentro de la verdad no se menciona que estas comunidades fueron víctimas de todo eso, sino como lo hemos resaltado por allá en página 700 algo, 2 o 3 renglones diciendo que hay unas economías de la coca y que hay que ponerle atención a eso para que haya paz. O sea, no se cuenta la verdad de todo lo que pasó, ni se menciona ni siquiera la minería ilegal, ni todas esas acciones que ocurrieron de cómo se recrudeció la violencia por la acción de las guerrillas en esa región que debía ser un paraíso para desarrollar el ecoturismo. Y el Frente Internacional por la época, dedicado por el mundo entero a hablar de la necesidad de la paz y la culpa de lo que tenemos. Y es que hay que verlo. Anoche, y seguramente lo vuelven a presentar en estos días y ya debe estar en el YouTube, vi en la la DW, la Deutsche Welle de Alemania, un reportaje que le hacen a una señora colombiana natural de Cartagena, una afrodescendiente, que está viviendo en Berlín. Y se despachó esa señora a hablar de las masacres que comete el ejército y la policía y los falsos positivos y el gran rol que está haciendo ella en nombre de la memoria del señor de Rux, y que ahora sí esa Comisión de la Verdad le está contando al mundo y que ella está en todos los idiomas moviendo eso en Europa para que se conozca, pero no cuenta quién la financia, ¿no? Que ella tiene una empresa ahí y la que la entrevista es una periodista argentina de la DW, y es donde uno concluye, esta gente está dedicada a financiar donde sea y como sea todo ese proceso, y el gobierno colombiano, el anterior, los anteriores, porque este sí no lo va a hacer, durmió todo el tiempo sobre los laureles y nunca puso sus cónsules, embajadores, agregados, adjuntos y todos los títulos rimbombantes que tienen a que le contaran al mundo la verdad. Y echar eso para atrás sí que está difícil. Y esta señora salió con el cuento que ella había entrevistado en España, en Francia, en no sé dónde más, a colombianos que llevan 30 años, que fueron desplazados por la violencia, que los asesinaban los policías, que los asesinaban los militares y que se han salvado y que le contaron las historias y que ella reconstruyó y que sigue buscando. Pero eso demuestra es que el que no hace, los demás le hacen. Y así como ella, pues quién sabe cuántos más hay en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, en Australia, haciendo ese trabajo, que es el trabajo del Frente Internacional. Y con el cuento de que son perseguidos políticos, que son defensores de derechos humanos, pero nunca cuentan, jamás cuentan al mundo estas realidades, por ejemplo, de cómo las FARC colonizaron por la violencia esta región. Por eso es importante ponerlo en primer plano y sobre todo documentarlo. Adelante, mi coronel.
Mi coronel, de acuerdo con la crónica publicada por el diario El Tiempo en 1999, bajo el título Iniria, un campo de guerra, el ataque de las terroristas FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Iniria fue un fracaso para los narcotizados delincuentes. ¿Cómo fue lo sucedido? Mi coronel, es que hablamos de que ya cuando las FARC se sentían dueñas del país, lanzaron una ofensiva terrorista contra una de las tantas, ¿no? Contra 13 municipios a comienzos de 1999. Y en esa ofensiva terrorista ya hemos analizado aquí varios casos, estuvieron en Dolores, Tolima, Prado, Tolima, en el norte del Huila, en Colombia, en Baraya, varios municipios, gigante. Y totalizaron 13 puntos claves del país. Entonces era imposible que la Fuerza Aérea pudiera cubrir el apoyo con sus escasas naves de combate a todos los puntos y eso lo sabían los bandidos. Pero en una de esas incursiones llegaron a las 2 de la tarde a plena luz del día al municipio de Puerto Inírida y atacaron con toda la sevicia la población. Lo importante allí, o lo valioso allí, es que la Armada Nacional tenía un grupo suficiente de tropas y estaban advertidos y tenían un plan coordinado con la Policía Nacional y les hicieron frente. Y el único que perdió la vida fue un suboficial de grado cabo segundo que en una de las pirañas o lanchas de combate o patrulleras, como la llama la Armada Nacional, en el enfrentamiento, en el intercambio de disparos, quedó herido y falleció. Hubo también unos infantes de marina heridos, pero no lograron hacer daños. Y el plan de defensa se desarrolló acertadamente y se evitó la toma como los bandidos querían y cayeron varios bandidos. En el solo puerto encontraron de entrada 10 cadáveres de delincuentes de estos que perdieron la vida en el atentado. Luego vino la Fuerza Aérea y los desalojó y desembarco de tropas del ejército. Ya la operación fue continua. Pero lo cierto es que aquí hubo un plan coordinado y una ausencia de planeamiento del Estado y sobre todo de haberlos puesto en su lugar. Porque si estaban negociando la paz, ¿cómo se les iba a tolerar eso? ¿O por qué no se les respondía de la misma manera? Estamos en paz y ustedes están atacando, pues tenga su respuesta, pero no porque en la zona de distensión no se podían tocar. Y entonces a pocos kilómetros de Neiva comenzaba la zona de distensión y ahí tenían retenes montados con todo. Y esculcaban a las personas y las requisaban y les preguntaban y los censaban. Y inclusive al señor Serpa le dijeron que no podía pasar, que estaba en campaña presidencial ya para el siguiente periodo. Lo devolvieron con toda su comitiva y le dijeron que él no era bienvenido en la zona del Caguán. Entonces, eso es lo que describe este artículo, que tenían controlada esa región y rodeada, pero que sin embargo las fuerzas militares y la policía les evitaron que causaran una tragedia igual a la que han causado en Mitú, porque el objetivo era el mismo. Coronel, ¿cómo analizó el diario El País de España la debilidad de carácter del presidente Pastrana frente a las 13 arremetidas terroristas simultáneas de las FARC en diferentes puntos de la geografía nacional, incluida la perpetrada contra los habitantes de Puerto Iniri? Pues como ya lo hemos visto, con él era una época muy compleja para el país y la administración, el gobierno en su conjunto, no daba pie con bola. Y todos los días amanecíamos con la noticia o a cualquier hora del día prendía uno la radio o la televisión y eran los extras, que la guerrilla acaba de atacar en tal lado, que el señor Romaña en la carretera secuestró a no sé cuántos, que estalló una bomba en tal parte, que pusieron un carro bomba en tal lado, que la policía capturó 3 guerrilleros, que el ejército dio de baja 5, que asesinaron 2 soldados, que explotó un campo minado y unos niños perdieron las piernas, que unos niños de una escuelita que estaban jugando fútbol vieron un balón y lo fueron a patear y les reventó y era un balón bomba.
que niños se quedaron sin manos, que a una señora la secuestraron, le colocaron un collar bomba. Eso era lo que todos los días se veía. Entonces, el periódico El País de España, que ha cubierto siempre la dinámica del terrorismo en Colombia, publicó ese titular que es muy diciente. El gobierno de Colombia negocia con las FARC pese a la nueva ofensiva. Es que, ¿qué ocurrió? Esa ofensiva de noviembre del 99 fue muy sonada y era un momento crítico para el país porque en la autopista Medellín-Bogotá, el ELN todos los días le colocaba retenes a la cuarta brigada y el comandante de la brigada tampoco daba pie con bola ya con lo que estaba pasando. El señor Carlos Castaño todos los días asesinaba a gente en Córdoba, en Antioquia, en Santander, en Dinamarca. Eso era seguido, masacres de los mal llamados paramilitares. Y las FARC se tomaban todos los días uno o dos pueblos, asesinaban campesinos, colocaban carros bombas. Entonces el país estaba en una desazón total y para remate, en ese mismo año fue cuando asesinaron al señor Jaime Garzón, que fue un golpe durísimo para la imagen del gobierno de Pastrana, para la imagen del Estado, porque daba a entender que esto era ingobernable. Y era que realmente era ingobernable porque la revista Time publicó abiertamente un artículo en que dijo que Colombia iba para una balcanización. Y entonces por eso el periódico El País de España publicó esa crónica que es muy diciente, es que el título es muy diciente. ¿Y por qué dice ese título? Porque resulta que en medio de la violencia entrevistan a los negociadores de paz del gobierno que qué va a pasar, pues si es que va a haber una respuesta militar. Y entonces se salen con el cuento de que al ataque se les respondió con artillería y con aviones. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué no se previó que no ocurriera eso enviando las tropas a la zona de distensión? Y si producen ese ataque, no es solamente responderle a los que están allá destruyendo el país en Puerto Inira, sino a los otros bandidos que están dirigiéndolo desde el Caguán y estaban a cuerpo de rey, que es a los que ha debido responderles. Y ahí sí esto hubiera tenido otra respuesta. No, porque entonces se dañaba la paz. Y no es que se dañara la paz en el sentido de que las FARC se iban a doblegar porque ellos hubieran tenido que aceptar que por su doble moral también habían llevado el costal. Lo que ocurrió es que estaban buscando un premio Nobel a como diera lugar. Y el ministro del Interior, que era el señor Néstor Humberto Martínez, manifestó que ahora sí los tenemos controlados y que estamos combatiéndolo y tenemos la capacidad. O sea, esas frases de cajón que se dicen para disimular lo que está ocurriendo, pero era grave. Y el mismo periódico ya hace una infografía que no está aquí en la foto, pero es una infografía completa en la que muestra los 13 puntos que atacaron y hace un resumen de los daños que fue aterrador. Entonces, es un cuestionamiento que queda para la historia y que lo hizo un periódico europeo, un medio de comunicación europeo, contando todo lo que ocurrió esa noche de cuchillos largos en distintas partes del país y la respuesta tan baladí que dio el gobierno colombiano. Entonces, Andrés Pastrana permitía que los terroristas atacaran pueblos por fuera de la zona de distensión, pero le impedía a las fuerzas militares contraatacar entonces aquellos poblados que estaban dentro de la zona. Claro. Una ventaja muy política muy significativa. ¿Cómo analizó el diario El País de España, como si este ataque efectuado en noviembre de 1999 no hubiese sido suficiente? En el año 2003, los terroristas de las FARC nuevamente intentaron tomarse el casco urbano defendido por los militares y policías acantonados en Puerto Inira. Y fue un informe rendido por Caracol Radio. ¿Cómo fue la valerosa respuesta de nuestras unidades de infantería de Marina y de la Policía Nacional? Bueno, mi coronel, aquí ocurre una cosa interesante. Es que termina la administración Pastrana en el 2002 y viene la de Álvaro Uribe, pero eso no significaba que de un día a otro se iba a resolver este problema que era tan complejo y regado por todo el país. Entonces se fueron estableciendo prioridades y la prioridad que estableció el mando militar y el gobierno Uribe fue
atacar directamente al corazón del problema. O sea, darle la vuelta a lo que ha pasado en la administración anterior. En la administración anterior sí hubo respuesta militar frente a estos ataques terroristas, pero era allá donde ocurría el hecho. Entonces, este gobierno va, no porque el señor Uribe tenga la mayor claridad, sino porque Estados Unidos lo impuso. Eso es parte del Plan Colombia. Lo impuso de tal manera que dijo, el objetivo principal es de dónde sale el problema, es la fuente del problema. Hay que atacar la fuente de la agresión. Y entonces por eso se enfocaron en el Plan Patriota directamente contra el secretariado de las FARC y directamente contra las cuadrillas que estaban en Cundinamarca, y ahí comenzó el proceso a dar pie atrás, porque al tener ocupado al secretariado de las FARC o a la dirección que estaba Tiro Fijo y hoy, ya como el mismo Tiro Fijo dijo por ahí en un email, estoy viendo el diablo con cachos y con cola, se les impedía que planearan estos actos porque no tenían la posibilidad de sentarse a planear, diseñar, coordinar, cuadrar movimientos de cuadrillas, financiar ataques, sino ya tenían que estar en una guerra móvil y a expensas de que el ejército los eliminara en cualquier momento o la Fuerza Aérea. Entonces, la decisión de Tiro Fijo y de hoy fue que cada cuadrilla por su parte en las regiones volviera al ataque para que con acciones regionales impidieran esa presión que le estaban ejerciendo en los puestos principales de mando de la guerrilla. Entonces intentaron nuevamente en el 2003, para desprestigiar la estrategia de seguridad democrática, atacar al municipio de Puerto Inírida de la misma manera que lo hicieron anteriormente. Pero la Armada y los que estaban allá habían mejorado la cantidad de personas, habían mejorado la dotación de las tropas y estaban preparados para el ataque. Entonces, tenían unas patrullas, unas destacadas por el río, como debe ser, anticipando, y cuando los bandidos venían ya a 12 kilómetros del área urbana, hubo el primer combate y se fueron haciendo los movimientos tácticos, y cuando intentaron llegar al pueblo, pues llevaron su sorpresa, por lo cual tuvieron que retroceder, y además cayó en poder de las fuerzas militares uno de los cabecillas, el ideólogo del grupo, o sea, el que los inducía a combatir y el que dirigía la organización de todas esas milicias y toda esa actividad clandestina, y el tipo fue encarcelado. Naturalmente, años después, con el pacto Farsantos, fue otro de los que sacaron de la cárcel, pero fue un golpe importante, fue una maniobra estratégica bien planeada y una respuesta adecuada del Estado contra esta agresión en esa zona, porque se tomó ya como principio que eso es territorio nacional muy importante y que hay que irlo asegurando cada vez más. Pero de esa seguridad militar a la inversión social y a los proyectos de desarrollo hay una distancia sideral, y entonces con solo fuerza militar no se resuelve un problema de desarrollo o de subdesarrollo que viene acumulado por muchos años. Y coronel, paralelamente la revista Semana publicó un artículo titulado Nuevos enfoques de guerra fluvial contra las FARC. ¿Qué aspectos destaca este informe de los combates de la Armada Nacional? Sí, eso es una cosa interesante, porque usualmente la guerra contra las guerrillas se ha desarrollado de manera terrestre y siempre con el apoyo permanente de la Fuerza Aérea, en la medida que la Fuerza Aérea creció en apoyo de transporte y misiones alfa y beta de ametrallamiento y bombardeo y de reconocimiento técnico de inteligencia. Además de eso, era el patrullaje terrestre del ejército, algunas veces la Policía Nacional, que tuvo unidades de contraguerrillas, y la infantería de marina en puntos muy focales, pero era patrullaje terrestre. Ya dentro del desarrollo del Plan Colombia y la misma dinámica del conflicto que se fue creciendo, la Armada fue formando unos grupos de combate fluvial que no existían antes, y la Armada inclusive llegó a ensamblar sus propias embarcaciones de combate llamadas las pirañas, y llegó el momento en que se formó toda una doctrina de guerra fluvial mixta entre lo que enseñan los manuales de los Marines de Estados Unidos, que tienen otro concepto, pero aplicables acá, sobre todo en la determinación de cabezas de playa y desembarcos de tropas
en objetivos fluviales, y se entrenaron unos oficiales y suboficiales de la Armada, se artillaron de manera también muy artesanal y muy nacional estas embarcaciones, y se formó todo un sistema de combate que no existía. Entonces apareció una nueva modalidad de combate para enfrentar el movimiento de las FARC en los ríos, y sobre todo porque era que ya venía la costumbre que estas embarcaciones no estaban artilladas, ni tenían experiencia en formaciones de combate, ni suficiencia de medios, y más de una vez fueron emboscadas y asesinados infantes de marina o soldados del ejército que eran transportados en esas pirañas. Pero ya con este nuevo esquema de toda una guerra fluvial o de toda una táctica de guerra fluvial, cambió. Y entonces aquí la revista Semana relaciona que ya hay en Puerto Carreño, que hay en Irida, que hay en el Magdalena Medio, que hay en el sur de Bolívar, que hay en los Montes de María, el Valle, el Cauca. O sea, le da una nueva connotación y un nuevo enfoque a el empleo de las unidades de infantería de marina en combate fluvial. Y esto pues ha crecido muchísimo más y ha mejorado. Y hoy tenemos una infantería de marina muy profesional y bien estructurada en aspectos que en ese tiempo hasta ahora se estaban configurando. ¿En qué consistía la conmemoración realizada por la Armada Nacional en honor de las víctimas del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes de la capital del Guainía? Bueno, mi coronel, pasados 20 años allá en Guainía, en el Coliseo del Poblado, la Armada Nacional presidió un acto público, desafortunadamente por la época ya prácticamente de la pandemia, pues no se pudo hacer una cosa tan masiva, pero sí quedó el recuerdo de que ya la Armada Nacional no tenía un puesto de infantería marina, sino toda una agrupación, una fuerza naval que se llama la Fuerza Naval del Oriente, y le rindieron memoria a los soldados heridos y al suboficial asesinado y a los civiles víctimas de todas estas tropelías, con un acto muy, muy emotivo en el cual participaron las autoridades civiles y ciudadanos distinguidos y eh, funcionarios oficiales del otro lado de la frontera, venezolanos, y el capitán Luis Miguel Cote, que fue el comandante de las tropas, asistió y hizo un recuento de cómo ocurrieron los hechos. Se le recordó, el capitán le recordó muy bien a los asistentes la famosa frase de que no podemos dejar que la historia la cuenten quienes no la conocen. Y pues se hizo un documento histórico que quedó fílmico, que quedó fotográfico y quedó escrito de lo ocurrido y de la forma como la Armada Nacional exaltó el valor, el coraje y el éxito de sus hombres para enfrentar este hecho, y le contaron a los habitantes de Inirida, sobre todo a los jóvenes que no conocían la historia de lo que pasó cuando ellos eran niños o cuando no habían nacido. Es un hecho importante y la Armada Nacional lo hizo muy bien, y lo importante es que lo sigan haciendo, ¿no? Que esto se repita, porque la memoria es muy frágil y se olvida, pero es valioso el hecho y destaca el valor de nuestros infantes de marina y los policías que defendieron valerosamente el poblado, no solo en el 99, sino después en el 2003. ¿Sirvió de algo el pacto FARC-Santos para que desapareciera la agresión persistente de las FARC contra los habitantes de Puerto Iniri? No, y no sirvió por varias razones, porque aquí no mencionamos un montón de casos que ocurrieron entre el 2003 y el 2016-17, que ya el pacto FARC-Santos entra en acción, sino que cuando se produce la supuesta desmovilización de las FARC, aparecen ya otros grupos en esta región que no hayan estado más de frente dedicados al narcotráfico. Y para poner un ejemplo de los tantos, en octubre del 2021, es decir, ya a menos de un año de terminar el gobierno de Duque, que es el que le toca enfrentar lo que viene después de este pacto, ocurrió una explosión en el poblado y 10 soldados quedaron heridos. Pero mencionamos ese caso como un referente,
porque si se busca en los archivos periodísticos son infinitos los casos que hay de secuestros, asesinatos, campos minados, hostigamientos, inclusive asesinatos de miembros del ejército y de la Policía Nacional cuando iban a erradicar cultivos de coca, capturas de muchos delincuentes de estos, desmovilizaciones también de delincuentes de las FARC. O sea, la guerra siguió allá igual o hasta peor porque ya con la complicidad de la dictadura de Maduro, ya fue frontalmente que se enfrentaron entre ellos, se enfrentaron contra algunos sectores corruptos de las Guardia Venezolana por mala repartición y se enfrentaron contra la Fuerza Pública de Colombia y desde luego siempre la población civil es la que lleva la peor parte porque están en medio de la minería ilegal, del narcotráfico, de la presencia fronteriza y del terrorismo que practican las FARC y el reclutamiento de los menores. Entonces, eso no ha cambiado y podríamos decir que el pacto FARC-Santos no sirvió para nada en esa región porque el problema sigue igual o tal vez peor. Mi coronel, ¿cuál es el punto de vista de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación acerca de la situación de los niños como víctimas y actores en las regiones de Colombia donde delinquen las FARC? Pues siempre tenemos la misma posición, ¿no? Que son víctimas de la acción directa contra ellos o de la utilización de ellos para cometer delitos. Y aquí sobre todo con los indígenas, que los han reclutado desde niños y los han convertido en terroristas y muchos de ellos han participado en todos estos actos que hemos mencionado hoy. Entonces por eso siempre enviamos este mensaje respecto a lo que no se ha dicho de la niñez como víctima o como actor de esa violencia. Como epílogo de cada episodio de la memoria histórica que nos ha contado del conflicto armado que realiza nuestra fundación, usted siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de estudio académico y científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones geopolíticas se concluyen del ataque terrorista de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Iniria? Mi coronel, son muchas como siempre, porque si los antecedentes son hartos, los hechos puntuales son tan dramáticos y los subsiguientes son tan dramáticos, pues para reflexionar hay muchos temas, ¿no? Pero digamos que cuando se elaboran esos informes o cuando la Justicia Especial para las FARC trata de juzgarlos, o la academia se enfoca en que el origen del conflicto es el ataque a unos campesinos y no se desenmadeja todo esto, pues nos damos cuenta que al profundizar y colocar los calcos y los hechos interpolados, sucede algo diferente. Y es que hay una secuencia de ataques terroristas sistemáticos y planeados contra la Colombia del futuro para evitar que esa región se desarrolle y se convierta en la retaguardia estratégica de un proyecto marxista al cual seguramente sueñan, como tenía Stalin las estepas siberianas, de venir a someter las ciudades y convertirlo allá en los campos de concentración de desarrollo de economía marxista. Probablemente ese sea el pensamiento de ellos con el argumento de que defienden el medio ambiente y que luchan por esas etnias. Y no sería raro porque si tienen toda esa secuencia de actos terroristas planeados, puede ser así. Segunda medida, todo esto que está ocurriendo o que ocurre en el evento que analizamos hoy, los eventos, tiene un origen, una sustancia ideológica, política y hasta filosófica que es en la octava conferencia, lo que allí se determinó de manera procedimental por hacer en 1993 y la forma como manipularon los diálogos en el Caguán
al gobierno de turno. Ese refinamiento táctico se demuestra en que obligó también a la Armada Nacional, en el caso específico, a recomponer su sistema de combate fluvial, a las fuerzas militares a mejorar las operaciones aeroterrestres y aerotácticas y a refinar los procedimientos de coordinación operacional entre las unidades de superficie y las unidades aéreas, tanto para los apoyos de transporte, de desembarco, de extracción de tropas lesionadas o transporte de tropas a otros sitios, o el apoyo de fuego aéreo, aerotáctico, e inclusive los reconocimientos aéreos con aerofotografías o con campos visuales. Y las FARC, por su parte, incrementaron muchísimo en esa época. El sicariato comunista ya se volvió común. Era antes, existía, claro, pero no de una manera tan descarada como llegar a las cafeterías, a los cafés, a los billares, a las tiendas de vereda, a los caminos, a las fincas, a las casas, sacar a las personas, asesinarlas de frente. Eso ya se volvió común en esa época. Y siempre con el cuento de que eran traidores a la revolución. Explicamos muy claramente cómo durante años fueron construyendo todos esos hilos conductores, esa hilación para estructurar los procesos revolucionarios de las FARC y enmascarados con organizaciones sociales manipuladas por ellas, que muy claramente el señor Plinio Apuleyo Mendoza, en visita que hizo con el general Bedoya a toda esa región, lo desenmascaró con nombre propio y con mapas sobre la mesa. Las consecuencias de la debilidad de carácter de la administración Pastrana se vieron y tuvieron todo ese efecto en el desarrollo de esas acciones criminales de la FARC y lo que vino posteriormente, y a lo que forzó la intervención de Estados Unidos, que fue directa con el Plan Colombia y con objetivos muy claros para que Colombia no fuera a caer en manos de los comunistas. También se resalta la suma importancia estratégica de los antiguos territorios nacionales, que fue un error geopolítico y de visión de desarrollo nacional que tuvieron los gobiernos anteriores, muchos años, de considerar que son unas zonas que sí, eso nos pertenece, pero pues es como el rastrojero, ¿no? Eso es una zona que algún día alguien la tendrá que desarrollar, y tengamos ese rastrojero y evitemos que el vecino nos corra la cerca y en el rastrojero. Pero tampoco se tomaban unas medidas claras para que el vecino no fuera a correr la cerca. Y cuando nos dimos cuenta, los que estaban explotando los recursos en esa región eran los países vecinos, porque aquí estábamos en otro paseo, y fue la guerrilla la que con su violencia hizo que el Estado mirara hacia allá. Qué cosa tan increíble. Bueno, ahí en esa época ocurren diferentes muestras, modelos, modalidades de terrorismo. Ahí las hemos descrito y no hay necesidad de repetirlas. Y la zona de distensión servía era como el punto de partida para desplegar todos esos daños contra Colombia, sin que la respuesta adecuada de la administración entre los años 98 y 2002, sin descartar que los anteriores tienen mucha responsabilidad, permitiera que desde esa zona se destruyera Colombia sin que hubiera la respuesta del Estado colombiano como debía ser para imponer la autoridad, el orden y la organización jurídica y la defensa de los colombianos, porque es la función del Estado, ¿no? Garantizar el bienestar y la seguridad de los colombianos. Pero estaban allí a manos de los terroristas, los campesinos y los habitantes de esas zonas. Y tenemos también que hay en ese crecimiento cuantitativo y cualitativo de las FARC, hay una influencia de tres aspectos fundamentales: el narcotráfico en todas sus modalidades, porque ya las FARC dejan de cobrar el gramaje o la extorsión a los coqueros, sino que meten de lleno en el negocio. El secuestro, que se volvió una industria impresionante, eso, las cifras nunca coinciden. El señor Francisco Santos era el presidente de una ONG que se llamaba Colombia, ¿cómo era? País Libre llamaba. Y él llevaba unas cifras, porque como él fue secuestrado, llevaba unas cifras y las publicaba a menudo, pero siempre los datos que tenía la Policía Nacional y el Ejército, o el DAS que existía en esa época, eran superiores a las cifras, y es lógico, porque los colombianos a quienes secuestraban, que se acercaban a País Libre, era una cantidad
los que reportaban desde los municipios, la policía eran otra cantidad, y los que directamente los gaulas del ejército, la policía, intentaban liberar porque la familia asumía que la institucionalidad debía apoyarlos, pues era otra cifra. Entonces, nunca coincidieron en esa cifra. Lo cierto es que son escandalosas, son escabrosas y son de miles de secuestrados, y no de cualquier precio, sino miles de millones de pesos y pagados en dólares. Entonces, con eso también financiaron muchísimo la compra de armas y dotaciones y la financiación de la guerra. Y la extorsión en todos los sentidos, ¿no? Extorsión a comerciantes, a ganaderos, a industriales, a transportadores, a mineros legales, a mineros ilegales, a las gasolineras, al pequeño comerciante, a todo el que podían, le ponían su cuota extorsiva, su vacuna, como decían ellos. Entonces eso financió muchísimo la guerra. Fue una época difícil de la cual no se cuenta ni en el informe de Rux, ni se enfoca en las investigaciones que hace la JEP para establecer, primero, lo que pasó, y segundo, que los responsables no puedan quedar en el olvido, ni que Colombia desconozca lo que hicieron, sino que se enmascare con argumentos baladíes de que fue el Estado el que falló, cometió los errores. Y vemos que hay un maridaje entre los nexos internacionales del bloque, del Frente Internacional de las FARC, las acciones terroristas que se cometían con el fin de causar eh, zozobra, y la presión de que había que dialogar para que se hiciera la paz. Entonces vemos que es una estrategia integral, que es todo un conjunto al cual el Estado no respondía de la misma manera, porque la respuesta militar era reactiva y no proactiva, no era de advertencia a los terroristas, sino era diciéndole: ustedes hicieron, yo no contraataqué, y les dice, pero sigan haciendo, nos contraatacamos. Así no es, porque la población seguía siendo víctima de eso. Y en el frente internacional, los embajadores y los cónsules en otro mundo, y aquí con los que nos representaban en los diálogos, igual que ha sucedido en todas las conversaciones, impreparados y desconocedores de la política, pero lo que es peor, no negociando a nombre de Colombia, sino a nombre del gobernante de turno, y en los dos casos, los últimos casos específicos, buscándole premios Nobel de paz. Entonces, esa es la realidad que no se cuenta como es, pero aquí le estamos poniendo sobre el tapete. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, tenemos para hoy el comentario final. Fuimos testigos precisamente de los famosos garimpeiros, que muchos de los cuales debimos sacar de la serranía de Naquén, que está cercana a Porfiriria, porque eran los explotadores del oro de esa serranía, que es un territorio colombiano. El análisis sobre los grupos bandoleros de la violencia tripartidista en Colombia en los años 50 indican que estos se generaban en las zonas donde más había riqueza, en especial la agropecuaria, la ganadera, los llanos, las ricas tierras de Cundinamarca, la cordillera oriental y las regiones cafeteras y azucarera. Por esa misma razón, y bastantes años después, las FARC han organizado grupos terroristas, especialmente en las regiones donde se siembran los narcóticos y las zonas mineras. Es el caso del departamento del Guainía, que ante la bonanza de la coca encontraron una rica mina de recursos económicos para la compra de armas y abastecimientos para sus grupos bandoleros terroristas, además de tener la ventaja psicosocial de ser una región poco poblada, bastante remota y aislada, con habitantes que son fácilmente manipulables por medio del terror de las armas. Esa es la razón por la cual las pandillas 16 y 44 crecieron en forma rápida y se convirtieron en importantes centros de suministros bélicos, que incluso fueron traídos por vía aérea a esa región provenientes del exterior, donde fueron comprados a organizaciones mercenarias terroristas internacionales. Pero debido a la valorosa y patriótica acción de nuestras Fuerzas Armadas, esta amenaza fue neutralizada con un contundente golpe al terrorismo de las FARC, que de no haber sido contenido, había sido un grave peligro para la nación, ya que nuestro país era visto casi que próximo a la balcanización. De tal forma que estos relatos en forma verídica por parte de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación hacen honor al mérito del sacrificio de nuestros soldados y policías, que han puesto grandes esfuerzos
han arriesgado su salud y han ofrendado su vida por la nación, ya que el malintencionado y mal llamado informe de la verdad, rendido por el sacerdote proclive a desviar y colocar distancia entre los hechos y los culpables, fue redactado perversamente con el fin de propiciar la impunidad, para minimizar, perdonar y hasta recompensar los criminales con altos salarios y con elevados cargos políticos del gobierno. Y de esa forma agredir, ya no físicamente, pero sí moral, espiritual y psicológicamente, a las miles de víctimas de muchos de nuestros buenos e inocentes colombianos, que han sufrido el dolor de tanta maldad, engendrada por un comunismo terrorista que ha pretendido conquistar el mundo por la vía de la violencia y la muerte, en la forma más despiadada y cruel que nunca antes se ha visto en la civilización humana, y de cómo colombianos brutales y criminales le dieron mérito a esas teorías comunistas para sacrificar a su propio pueblo. Que la verdad de la historia, del crimen y de las heroicas tropas que lo han contenido con valor sean contadas para la eterna memoria, tanto de la maldad como del patriotismo de nuestros soldados y policías. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias a usted por las reflexiones, y usted toca uno de sus puntos ahí. Es el caso de las armas que llegaron por esa zona, las cuadrillas 16 y 44, que las trajo el negro Acacio desde Perú. Y como la historia siempre tiene sus contradicciones y sus hechos que son no solo anecdóticos, sino preocupantes, es que quien le consiguió las armas a las FARC por medio del gobierno de Fujimori en cabeza de Vladimiro Montesinos, que era el ministro de Seguridad, o un superministro que tenía ya Fujimori, en quien confiaba mucho, y resultó otro delincuente asociado con organizaciones criminales internacionales. Le consiguió unos fusiles a las FARC, y quien se los consiguió es un ruso que se llama Víctor Butt, que fue capturado unos años después en Tailandia haciendo otro negocio de un nuevo cargamento de armas para las FARC. Y fue apresado en Estados Unidos y estaba cumpliendo una condena allá. Y con ocasión de la guerra de Ucrania, una basquetbolista estadounidense visitó a Rusia porque ella, en sus periodos de no campeonato en Estados Unidos, iba a ganarse unos dólares como jugadora en unos torneos locales en Rusia. Y al esculcarle la maleta le encontraron sustancias alucinógenas. Entonces Putin vio la posibilidad de capturarla con el cuento de que era una gran delincuente que ha llegado a causarle no sé qué daños a la sociedad rusa, y que eso tenía que tener una condena ejemplar, y la condenaron a 10 años, unas condiciones bastante dramáticas le tocó subir a esa muchacha. La tenían hasta con grilletes en los pies para moverse todos las actividades que tuviera que ver en la cárcel. Entonces el gobierno Biden se vio obligado a ceder y hacer el intercambio por esa joven la semana pasada. Y eso está de moda en los medios internacionales, de que se analice el conflicto, la liberación de esa muchacha a cambio del delincuente que le vendía las armas a las FARC. O sea que las FARC deben estar de fiestas y no se demora, no sería raro que en estos días lo traiga Petro aquí a Colombia, ese señor, a hablar de la paz y de las farsas que monta el imperio, o sea, las organizaciones sociales y todo eso que ellos saben hacer muy bien. Y quizás hasta se reúna con la joven esa que está en Berlín, así, esclareciendo la verdadera memoria de lo que ha sido el sufrimiento de los colombianos. Nada de raro sería todo eso. Y lo que usted toca, que el Estado como tal, la sociedad colombiana, hemos sido indiferentes ante algo que nos pertenece y donde está el futuro de la humanidad. Y si no lo cuidamos, pues va a terminar en manos de los que quieren acabar con el país. Entonces seguimos y entramos ya al final del mensaje institucional nuestro, que es importante. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Bueno,